Señor Celestí Ventura, el presidente del Colegio de Arquitectura Técnica en Barcelona. Bienvenido a nuestro podcast de ENER. Es un honor y es un privilegio tener a alguien de su calibre. Muy bien, muchas gracias, Ali. Gracias por darnos esta oportunidad de podernos explicar y poder participar de este coloquio. Y nos gustaría saber de su trayectoria, su background, por favor. Sí, mira, yo ya tengo una cierta edad, por tanto te voy a hablar de una historia un poco larga, ¿no? Pero yo soy arquitecto técnico por la Universidad de Barcelona, por la Politécnica. Terminé en el año 72, de esto hace ya muchos años, como comprenderás. El arquitecto técnico, decirte que es, aparte o a diferencia del arquitecto común, que es el que proyecta, nosotros somos los especialistas en construir. Ellos proyectan, nosotros construimos. Es una figura del Estado español. En toda Europa no hay exactamente un equivalente igual. En el mundo anglosajón está el Quantity Surveyor, que tiene la parte económica. En el mundo suizo podríamos hablar del engineering, del civil engineer, ¿no? También el geómetra o otros que están, por ejemplo, en Italia. Nosotros tenemos todos estos conocimientos en el sentido de que desde la parte económica, la parte técnica, la parte de planificación y la parte de calidad es lo que nosotros nos dedicamos. Como te decía, soy el presidente del Colegio de Arquitectura Técnica de Barcelona, pero profesionalmente me desarrollé siempre a partir de una empresa constructora y después una empresa promotora constructora. Durante 35 años estuve con un proyecto profesional muy rico, en el sentido que empezamos prácticamente de cero y llegamos a construir más de 112, 113, están mal contadas, promociones de edificios residenciales en Barcelona. Ahora sigo trabajando en ello, pero en esta compañía Metro 3 éramos especialistas en viviendas para residir las personas, ¿no? Es un trabajo sensacional porque de alguna manera implica dar respuesta a las necesidades de las familias. Esto sería un poco lo que hice hasta el 2012. A partir de aquí fundé otra compañía que es uniresidencial y aparte de Barcelona trabajamos en Madrid, trabajamos en Alicante. Y bueno, como puedes comprender, mi trabajo está en la promoción y representando una carrera o unos estudios que son los de Arquitectura Técnica de Barcelona. Impresionante, impresionante. Nos gustaría saber un poco más sobre casos reales donde has sido pionero en proveer una solución en casos complejos. Y yo te hablaba de que empecé en una empresa que estaba iniciando su trayectoria. Sí. Yo tenía 27 años cuando me integré a él y yo ya había aprendido antes el arte de construir, que es necesario, si quieres, de alguna manera, poder dirigir cualquier compañía. Y una de las cosas que me sorprendió es que de forma autodidacta, desde los años 70, finales de los 70, ya trabajamos con un concepto que es el llamado Just in Time. En los años 80, justo en tiempo, el 80 fue Toyota, a través de las grandes, dijéramos, academias, con los conceptos de management, que nos explicaba este concepto, curiosamente, y yo ya lo estaba aplicando. Por una razón muy simple. Nosotros éramos promotores constructores. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que ya tenía el solar, por tanto tenía un concepto, hacía el proyecto, y a medida que iba avanzando el proyecto de ejecución y la obra y las contrataciones. Esto no era habitual en la época, ni lo es hoy, porque las empresas primero hacen el proyecto básico, piden la licencia de obras, hacen el proyecto de ejecución, hacen el estado de mediciones, piden presupuestos, comparan presupuestos, adjudican la empresa constructora y empiezan. ¿Qué ocurre? Que durante todo este espacio de tiempo puede ser que el mercado haya cambiado alguna prioridad y tú tengas que cambiar el proyecto. Lo mismo que le pasaba a Toyota. No puedo tener un trabajo hecho que luego tengo que rectificar, porque esto lo que hace es que tengo mucha inversión en horas y luego tengo que modificarlo. Este just in time implica saber muy bien lo que quieres y tener las capacidades para hacerlo bien en el momento oportuno. No es improvisar, sino todo lo contrario. Este es un concepto que realmente me di cuenta que habíamos sido pioneros. Lo que pasa es que nosotros nos dedicábamos a eso y no a contarlo. Hay más, la organización plana. ¿Qué quiere decir eso? También, al final de los años 90, empezaron a decir que las organizaciones tenían que ser piramidales, ¿no? Que es lo clásico.
No, nosotros ya no hacíamos plano. ¿Por qué? Porque fomentábamos el trabajo en equipo. De hecho, si tú quieres construir, necesitarás un proyectista, normalmente un arquitecto, necesitarás un arquitecto técnico para trabajar en el proyecto de ejecución, para dar soluciones técnicas, necesitarás seguramente otro arquitecto técnico para toda la parte económica. ¿Qué quiere decir? Que ellos trabajaban en equipo. Es decir, no hacía un departamento un trabajo y luego lo adquiría el otro, sino los tres trabajaban juntos. No había un director técnico. Alguien se podía escandalizar. ¿Cómo puede funcionar un equipo sin un director? Cuando se trabaja en equipo, cada uno sabe su función y la empresa tiene claro cuál es su objetivo, es fantástico. Otro concepto que yo creo que también fue muy interesante, una experiencia muy rica, fue el hecho de que yo era el director técnico en unos orígenes, pero accedí a final de los 90 a la dirección general. Se planteaba un problema. ¿Qué pasa con el director técnico? Ha marchado, no está. Vamos a contratar a alguien de fuera, de la competencia. Hubiera entrado con un conflicto de culturas. Cada empresa trabaja a su manera y nosotros teníamos una muy propia. Entonces me planteé la dirección, es decir, oye, ¿es necesario? Cogí a todos mis colaboradores, les planteé, ¿es necesario la figura del director técnico? ¿Os atrevéis a trabajar vosotros asumiendo la responsabilidad? Y esto nos trajo una organización que luego se ha venido a llamar como Plana, que lo que hace es fomentar la colaboración, la participación, el liderazgo alternativo, y de esta manera empezaron a trabajar proyectistas, directores, jefes de obra y de presupuestos. Trabajaron conjuntamente, incluso a veces con el departamento de ventas, de tal manera que cuando había un problema se reunían los cuatro y resolvían entre ellos. Y yo les decía, cuando tengáis un problema técnico, lo resolvéis vosotros. Ellos venían a mí y me decían, oye, que tú tienes mucha experiencia como técnico, ¿qué harías tú? No, no. A mí me tenéis que dejar que yo tenga otra responsabilidad. Vosotros, si tenéis un problema técnico, lo resolvéis. Pero si es de empresa, venís y me lo contáis. Esta experiencia, conjuntamente con el Junta in Time, creo que fue avanzarnos en un momento, estoy hablando de hace 30 años, avanzarnos a un momento en que luego vimos que las empresas ágiles, aquellas que iban rápidas y que sabían de alguna manera avanzarse al futuro, siguieron. Si tú me preguntas, esto para mí serían las dos cosas que de Método 3 tengo como un recuerdo más positivo. Cambiar las formas de trabajar de una empresa promotora tradicional. Y enhorabuena, la verdad es una cosa súper impactante y la forma de pensar y cómo llegar a una solución tan creativa, innovadora y práctica al mismo tiempo. Pero aquí usted ha hablado de dos partes, sistemas y personas. ¿Cuál es lo más importante? Las personas y el equipo. Si un equipo tiene claro exactamente cuál es su objetivo, cuáles son sus formas de trabajo, cuál será su estilo y cómo relacionarse, si cada uno tiene clara su función, es fantástico. ¿Por qué? Porque es todo mucho más fluido, mucho más rápido. Desaparecen las órdenes por las órdenes, que a veces son caprichosas, que no tienen nada que ver con lo que uno persigue. Fomenta el crecimiento, sobre todo, de las personas. Hay quien le gusta ser dirigido, pero hay otros que necesitan espacios de libertad. Y en estas organizaciones aparecen rápidamente aquellos perfiles y los liderazgos son absolutamente, como te diría, intuitivos, son esporádicos. Y esto es lo mejor del equipo. Cada uno entiende cuál es su rol y se adapta a este rol. Por tanto, si me preguntas, procesos o personas, personas. Pero las tienes que formar, tienes que saber escogerlas y tienes que tener muy claro. ¿Te gusta el fútbol? No tanto, No perdón, tanto, disculpa. pero sabes que hay un Manchester City que lo está ganando todo. Sí. ¿Sabes por qué, no? No. Porque tienen a Josep Guardiola, Pep Guardiola, que es el que marca un poco las directrices, escoge a los jugadores y a partir de aquí cada uno tiene un rol, dentro y fuera del vestuario. Esto es lo mismo que tiene que ocurrir en una empresa. Vale. Una empresa y un equipo es lo mismo. Genial. Volviendo a sistemas y la parte de tecnología en la construcción, ¿qué nos puede contar? Es un cambio constante. No estoy diciendo nada que todo el mundo repite como un mantra. Yo viví perfectamente al inicio de los años 90 la incorporación de todo el sistema del CAD. Es decir, aparecieron los ordenadores y el diseño asistido. Y hubo una transformación. Mi departamento dejaron de tener importancia los delineantes. Todo empezó a ser mucho más rápido y exigía que los que estaban en la fase de proyecto fueran técnicos. Los arquitectos técnicos fueron unos grandes elementos que encontraron en su sitio. ¿Por qué? Porque el diseño es tan rápido
Dibujar antes daba tiempo a pensar, a que viniera mi encargado, me lo mirara, aquí no, vamos por otro lado. Todo era mucho más lento. Cuando el ordenador es tan rápido y el dibujo en un plotter en 10 minutos está hecho, ahora no son 10 minutos, es mucho más rápido, pero entonces iba con plumillas. ¿Qué intento decir? En la medida que van apareciendo nuevos sistemas, nuevas técnicas, nuevas opciones, exige lo más importante de un técnico y es su capacidad de decisión. Tienes que estar formado y tienes que poder tomar las decisiones en su momento. Esta transformación fue al inicio de los años 90. Esto ahora ya no nos acordamos, pero a partir de aquí incluso llegaron a ponerse todos los sistemas, que había mucho, no uno, de acuerdo y que hablaran entre sí, porque el AutoCAD, el ARRIS, es decir, el Montant-Top, había la tira de sistemas. Ahora todo esto ya está. Ha venido el BIM. Y bueno, digo, ha venido el BIM, que esto es una evolución lógica, las técnicas van subiendo, ¿no? Pero fíjate que el BIM ya no dibujamos. En el BIM construimos desde el primer concepto. Antes, en AutoCAD, tú dibujabas de forma muy rápida, pues dibujabas una zapata, un pilar, una pared, una ventana, pero dibujabas, porque el dibujo no sabía lo que era, eran 4 rayas, ahora no. Cuando tú ya estás poniendo el elemento, ya estás poniendo el elemento que tiene nombres y apellidos. Es decir, tú estás construyendo. Por tanto, hoy el nivel que se le exige al que está proyectando todavía es superior. Correcto. Porque, por tanto, estamos hablando de que cada vez que hay un avance tecnológico, nos exige a los técnicos tener la capacidad, la madurez y el criterio para poder decidir, porque si no, no tendría sentido. El avance lógico de rapidez lo perderíamos modificando, rectificando, ¿no? Por tanto, habrá más. Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial, que estará por ver todo esto. Pero fíjate que lo más importante en cualquiera de estos estratos, de estos momentos, lo más importante es la formación, la capacidad para poder decidir, el criterio. A mí me gusta separar la palabra, dijéramos, experiencia de criterio. Son cosas distintas. Yo te podría decir, tengo 35 años de experiencia, pero no te diría nada. Tú dirías, hace 35 años que estás haciendo lo que estás haciendo. Yo te podría decir que tengo 35 años con muchas experiencias acumuladas. ¿Qué te estoy diciendo? Que he tenido que resolver, he tenido que vivir y he tenido que enfrentarme a muchos casos distintos. Y esto lo que hace es configurar carácter. Necesitamos carácter y criterio en los sitios de tomar determinaciones. Por tanto, sí, la técnica irá cada vez subiendo, la inteligencia artificial habrá que ver exactamente qué es lo que nos aporta, pero si me preguntas, yo tengo incluso una duda. Yo no quisiera en estos momentos ser negativo, no es eso, pero sí una duda. ¿Nos hará más tontos la inteligencia artificial? Esperemos Cualquier capacidad que tú no desarrollas, la pierdes. Y esto tenemos ejemplos claros. ¿Qué nos ocurre con el GPS? Sí. ¿Conoces a alguien que coja un mapa de carreteras, lo abre y lo mire y vea las alternativas y luego se fije en el camino? ¿Verdad que no? Por tanto, ¿qué es lo que nos puede aportar? Muchos datos. La inteligencia artificial, a mi modo de ver, no es más que un logaritmo a partir de muchísima información que hemos acumulado en la nube. ¿De acuerdo? Claro, si nosotros a pies juntillas seguimos aquello que nos dice la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a evolucionar en el futuro? Porque estaremos trabajando con los datos del pasado. Por tanto, lo más importante, las universidades tendrán que empezar a pensar que más que contenidos nos tendrán que desarrollar el criterio. Necesitaremos directivos que tengan muy claro cómo tener que decidir. Si no, estarán copiando modelos del pasado. Siempre soy partidario cuando dicen AI, que es Artificial Intelligence, digo, no, HI, Human Intelligence, la inteligencia humana. Y la intuición es muy, muy importante. Yo creo que esto, sea lo que sea, o llegue donde llegue la inteligencia artificial, va a faltar. Es que la intuición no es otra cosa que un criterio muy rápido. Es decir, no es algo que salga de la nada. No, la intuición también se crea y tú la vas haciendo en la medida que tú vas adquiriendo tus propias experiencias. Cuando no tienes tiempo para poder desarrollar todo un estudio y tomar una decisión, fíate de la intuición. Porque es el proceso más rápido que has podido hacer tú. Por tanto, yo a veces digo, no sé, habrá que verlo, habrá que ver la inteligencia artificial hasta dónde llega y qué es lo que nos aporta. Ahora estamos un poco todos como infantiles, ¿no? Como niños delante de un juguete nuevo. Imagínate que por la razón que sea la inteligencia lo hubieran tenido en la época de los pintores impresionistas. ¿Qué estarían todos pintando? De forma excelente, impresionismo. ¿Dónde hubiéramos tenido a Picasso? Exacto.
¿Me entiendes? La evolución precisamente están aquellos los que están rompiendo los caminos. Y la inteligencia artificial no me la imagino rompiendo caminos, sino diciendo cómo hacer bien los caminos que él dispone todos los datos anteriores. Estoy hablando quizá de forma intuitiva, como decías tú, y habrá que verlo. ¿Cómo podemos usar la AI, la inteligencia artificial, a nuestro favor? Todos estos avances que hemos ido diciendo, todos nos han ayudado. Lo que hemos de tomar es decisiones apropiadas. Entonces habrá que ver exactamente qué es lo que nos está aportando en el terreno del diseño, en el de las ideas, porque la inteligencia artificial donde realmente estará más es en la parte inicial, en la de la idea, la de la concepción, la del proyecto. Yo no me imagino, sí, podría haber la robótica, pero no me imagino de entrada hoy por hoy que la inteligencia artificial nos va a resolver los trabajos de obra, ¿vale? Seguramente nos ayudará en planteamientos de decisión. Por tanto, ¿qué quiere decir? Lo que intentaba aclarar antes, ¿no? Necesitaremos profesionales mucho más maduros y con más criterio porque tendrán que tomar las decisiones. La inteligencia me puede decir, oye, puedes hacer esto, pero no sé si es lo más conveniente. Tendrás que decidir si coges esto o tú mismo lo harías, porque si no estarás copiando modelos siempre predichos o pensados en el pasado. Por tanto, lo que intento decir es de que tendremos que irlo viendo, qué es lo que nos está aportando, pero ¿te acuerdas que en Hollywood hicieron una huelga de guionistas? Porque pensaron, si con la inteligencia artificial esto es muy fácil, nos la pueden hacer, y realmente lo has conseguido tú hacer una redacción o pedir de alguna forma un artículo de unas determinadas palabras, y es algo aparentemente lógico, pero que no aporta nada, que no aporta absolutamente nada. Tú te lo miras, bueno, ¿y esto qué es? Claro, tú estarías repitiendo las series, y en eso tienen razón los de Hollywood, repitiendo las series con lo mismo, ¿no? Sí. Claro, el trabajo es muy rápido, pero no tiene calidad. Y le falta alma también. Le falta alma. Correcto. Sí, si realmente nosotros hiciéramos a pies juntillas aquello que obtenemos de la inteligencia artificial, repetimos patrones anteriores, con lo cual faltaría esta rotura, esta alma, esta parte que es más humana, ¿no? Que a veces es de intuición, pero que nos lleva precisamente a cambiar, a modificar, a escoger caminos nuevos. ¿Quién escogerá caminos nuevos si la inteligencia artificial le habla del mejor camino anterior? Transitaríamos siempre por lo mismo. A nivel intuitivo yo creo que estamos delante de este problema. Estoy muy de acuerdo con usted. Hablamos ahora de otro concepto súper importante que es la sostenibilidad y el impacto y las medidas que están tomando a la hora de construir. Muy bien. Todo esto nace en el momento que tomamos conciencia de que el mundo, la civilización está creciendo de forma exponencial. Sí. Cada vez somos más. Y todos sabemos que a este ritmo no vamos a tener ni materias primas, ni energía, incluso ni agua para poder subsistir. De este momento de conciencia de escasez nace todos estos conceptos que podríamos empezar por el de la sostenibilidad. Vamos a hacer que las cosas sean sostenibles en el tiempo. Sí. Con lo cual el crecimiento tendremos que cuestionarlo. Tenemos que cuestionar que no tenemos materias primeras para hacerlo todo, que el cambio climático viene originado por una energía que estamos creando, que cada vez necesitamos más, pero que contamina. Pero hasta que no tengamos este cambio, esta transformación a energías que sean limpias, tendremos que gastar menos, también energía. A partir de aquí, con esta conciencia, lo que hay que hacer es, primero, hay dos mundos. El mundo occidental, que tiene ya mucha capacidad de edificación, y el mundo que está en fase de desarrollo. Decirle a África o decirle a una parte de China que no evolucionen, esto es imposible. Correcto. Pero sí que por el mundo occidental, lo que primero que tenemos que hacer es darle la máxima duración a la construcción que ya tenemos. Esto me lleva a la rehabilitación. Los edificios habrá que alargarles la vida tanto como sea necesario, tanto como sea posible. Tenemos que cambiarles el uso para seguir teniéndolos. Hemos de intentar, de alguna manera, que los materiales que nosotros vamos a utilizar sean materiales que no contaminen y que utilicen poca energía. Y además, esto nos llevará que cuando derribemos, porque no podemos darle más vida, entraremos en el concepto de economía circular, es decir, volver a reutilizar con otros procesos materiales que dejan de ser los originales. Pero tenemos que ver procesos que utilicen poca energía, porque a veces reutilizar, y nos dimos cuenta cuando subió el precio de la energía por el problema del conflicto
dijéramos, de la guerra de Ucrania, nos dimos cuenta, por ejemplo, que reutilizar el cobre, reutilizar el aluminio era mucho más caro porque consume mucha energía. Por tanto, es como te diría, son conceptos de tomar conciencia de que es necesario hacer eso. Y por tanto tendremos que hablar de sostenibilidad, tendremos que hablar de ahorro energético, tendremos que hablar de economía circular, pero un poco es todo lo mismo y todo nos confluye a decir, oye, no seamos caprichosos, alarguemos la vida de los edificios tanto como sea necesario, rehabilitemos. En estos momentos en Europa estamos con el proyecto del Next Generation. ¿Qué quiere decir eso? Hemos de abrigar los edificios, hemos de aislarlos porque están muchos de ellos, el 70%, en unas condiciones que no son las lógicas y por tanto hemos de ahorrar energía. Y además hemos de empezar a cambiar el modelo de energía. Es todo un proceso y un proceso que nos va a llevar muchos años. Si a mí me preguntaras cuál es el futuro para los arquitectos técnicos jóvenes, yo te diría la rehabilitación, seguramente ligada a lo que es la rehabilitación energética. Muy, muy interesante. Y esto en los procesos y creo también en el uso de materiales. Pero ¿cómo pueden saber y seleccionar el mejor material para un edificio en particular? Mira, nosotros en nuestro colegio incluso tenemos unas fichas en el que catalogamos cada uno de estos materiales, es el TACONS, en el que de alguna forma vemos sus características de fabricación, si consumió o no consumió una determinada o fabricó o produció, mejor dicho, CO2. Todos estos procesos se pueden estandarizar de manera que cuando un proyectista escoja un material u otro, vea que el origen y la duración y el reciclaje, qué impacto tendrá en la naturaleza. Por tanto, evidentemente, tenemos que ser conscientes cuando utilicemos un material cuáles son sus características. No todos van a tener las mismas. Correcto. ¿Qué certificados son los más importantes para saber cuál producto será lo mejor en este caso? En estos momentos, el que conozco más es el que tenemos nosotros en estos momentos, es el TACONS que te estaba comentando. Pero saldrán y evidentemente tenemos que ir otros y nosotros tendremos que también catalogar más productos. Es decir, cada vez más el proyectista tendrá que saber qué es lo que utiliza y qué impacto tiene en la naturaleza y en la economía. De acuerdo, de acuerdo. ¿Nos puede aclarar más sobre el BIM y qué significa? Yo antes te decía que el BIM ya no se trata de proyectar o de dibujar, sino que construyes. Construyes ya en tercera dimensión y sobre todo el BIM no es trabajar solo en tercera dimensión, sobre todo es construir desde el origen, porque vamos poniendo a cada uno de los elementos, le estamos diciendo qué será. Tenemos unas paredes de cerramiento, serán de hormigón, serán de ladrillo, estarán estucadas, tendrán una fachada con cámara, y tú ya le estás poniendo. Por tanto, exige que aquellos proyectistas que trabajen sepan construir. Es una gran oportunidad para la arquitectura técnica, porque de hecho estaríamos construyendo una fase inicial antes de ponerlo en la obra, ya lo estaríamos poniendo en el propio proyecto, ¿no? Vale. Pero hay otra cuestión, el BIM está muy arraigada y de hecho es muy fácil su utilización en el mundo anglosajón y te explicaré el por qué. Normalmente las contrataciones están directamente desde la propiedad a la constructora. Entonces, por tanto, el que lidera todo el proceso es la constructora. El propietario dice, mira, necesito un edificio de tantos metros, de oficinas, de viviendas, de hotel, lo que tú seas, le especifica y dice sobre todo el precio al cual estaría dispuesto a pagar, ¿no? Y a partir de la constructora empieza a trabajar y da una alternativa que va trabajando con el promotor y va a una alternativa siempre sabiendo que el coste tiene que ser aquel. Por tanto, el liderazgo lo está llevando la constructora. Aquí dentro está el arquitecto, está el ingeniero, el arquitecto técnico, allí no lo tienen, no saben lo que se pierden, pero alguien tendrá que hacer esta función, ¿no? Aquí en España es distinto. Primero el promotor encarga el proyecto a un departamento de arquitectura, hará su proyecto básico, luego hará el de ejecución, pedirá licencia y mientras el arquitecto técnico hará el estado de mediciones, pedirá los presupuestos, determina cuál es la empresa que le conviene más al promotor y lo contratarán. Claro, fíjate que aquí ha habido como tres distintos, y si ponemos los industriales que luego participarán, todos trabajan en BIM, pero cada uno hace su propio BIM. ¿Podemos decir que es colaborativo o no? No lo es. Lo lógico sería que estuvieran trabajando todos desde el origen con el arquitecto, pero todavía el promotor no sabe cuál sea el arquitecto técnico o cuál sea la empresa constructora que le dará el mejor precio. Por tanto, fíjate que las culturas de unos y otros nos condicionan cómo las herramientas las podemos utilizar. Lo lógico sería que tanto arquitectos como arquitectos técnicos como constructores se pusieran de acuerdo y utilizaran siempre la misma metodología, la misma base de datos. Este es un proyecto que desde mi colegio creo que deberíamos de impulsar
Porque si no, si decimos que trabajamos en BIM, pero con 3 BIM distintos, ni es colaborativo, ni estamos ahorrando y siendo más eficientes en el trabajo de proyecto. Está claro, está claro. Hablamos de la importancia de Construmat y la relación que tiene el colegio de aparejadores, si podemos decir arquitectos técnicos, con Construmat. Es muy simple. Mira, si tú analizas el nombre de Construmat, tú verás Const-Mat, construcción y materiales. Este sería el ADN original de Construmat. Construmat tiene que tener claro que es una feria donde se exponen las nuevas tecnologías dedicadas a construcción y a materiales. Nosotros somos el Colegio de Arquitectura Técnica. Ya sabes que nosotros somos los que construimos. De hecho, el año pasado ya estuvimos en Construmat con un stand que, a mi modo de ver, fue el más activo de todos y que teníamos como misión no hablar de los otros, porque ya lo conoce el sector, sino simplemente de ver cómo enfocábamos la cuestión y el proyecto de los Next Generation en base a coger 7 industriales que son los que tienen que trabajar conjuntamente para la rehabilitación energética de un edificio y tenerlos juntos en nuestro pabellón, de manera que allí contaban en nuestra pequeña auditorio, hacían la presentación y de alguna manera nuestros técnicos, todo el sector, podía ver cómo solucionar los problemas de una rehabilitación energética. Este año haremos otra cuestión distinta, daremos un paso más y lo que hablaremos es de los conjuntos. Ya cuando hablemos de fachadas no hablamos por un lado de la ventana, del cristal, del aplacado, del aislamiento térmico, del SATE, no. Veremos conjuntos y por tanto ellos trabajarán conjuntamente. Igual que cuando hablemos de la rehabilitación energética tendremos la aerotermia, la placa fotovoltaica, tendremos sistemas de medición y por tanto veremos sistemas, no veremos productos, veremos sistemas. Tenemos un paso más. ¿Qué quiere decir? Que nuestro colegio apuesta por Construmat porque de hecho es la feria de la construcción. Hay quien se plantea, ¿debería cambiar? Dado que el mundo cambia, ¿tiene que cambiar Construmat en el futuro? Evidentemente nos hemos de adaptar. Cualquiera de nosotros, sea empresa, sea institución o sea una feria, tiene que dar respuesta a las necesidades de tu cliente, de tu sector. Y Construmat tiene que poner en contacto a aquellos que compran con aquellos que venden. Porque si no hay negocio, una feria no funciona. Por tanto, tiene que haber una parte más de tipo filosófica o más de tipo teórica, evidentemente, pero esta no es la parte, yo diría, esencial de Construmat. Construmat tendría que ser capaz de coger las empresas que tienen aportación de materiales nuevos y ponerlos en contacto con todo el mercado. Evidentemente con un mercado que no es el de España, ni es el de Cataluña, mucho menos, ni es incluso el de Europa. Tiene que abrirse al norte de África, como está haciendo, tiene que abrirse al Oriente Próximo, tiene que abrirse a todo aquel conjunto que nosotros tenemos como más, dijéramos, con más relación, ¿no? Todo el Mediterráneo tendría que estar aquí. En este camino estamos. Nosotros somos un agente de los más, dijéramos, no diré activos, pero sí de los más comprometidos con Construmat. Genial. Y para recalcar, como yo vivo en Dubái, llevo 14 años ahí trabajando para empresas españolas, promocionando los productos, servicios españoles. La verdad es del producto que tiene más acogida y aprecio en un mercado tan exigente, al mismo tiempo saturado en Oriente Medio. Pero lo que se busca ahí es la innovación y la calidad y el concepto de tener confianza en el servicio y el producto. Y tenemos gran ejemplos también en nuestra parte del mundo de lo que sale de España y de Cataluña. Llevamos muchos años ya, dijéramos, exportando. De hecho, Cataluña es la región española que más exporta y que además va creciendo año a año, ¿no? Por tanto, tiene una vocación internacional Cataluña. Y Barcelona, que Construmat es de Barcelona, es una ciudad que está comprometida desde el 92. Todo el mundo conoce Barcelona por su seriedad, pero también por su, ¿por qué no?, por su calidad arquitectónica. Hay grandes arquitectos en Barcelona. La Escuela de Arquitectura de Barcelona es de las más conocidas e importantes. Por tanto, yo creo que todo este producto español en general tiene ya una calidad muy importante y todavía un precio razonable. Yo creo que también para los que compran es importante también el factor precio, es decir, calidad, servicio y precio. Y este es el punto donde cualquiera de nuestras industrias tiene que tener presente si quiere exportar. Correctísimo. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando sobre la construcción, ¿cuál es el edificio más sostenible? El edificio más sostenible es aquel que consume menos energía, que consume menos agua, que de hecho reutiliza
tanto la energía que no puede, dijéramos, consumir o que la puede dar a otra comunidad o al vecino de al lado, y lo mismo estaríamos hablando de el que consume menos recursos en general. Este sería más sostenible. La pregunta es: ¿y cómo lo podemos hacer eso? Correcto. Evidentemente también hay que hacer una segunda reflexión. ¿Qué porcentaje en el mundo, dijéramos, occidental, el que ya está consolidado, toda Europa, por ejemplo, sí, incluso América también, del norte, qué porcentaje tenemos de obra nueva en relación a la obra antigua? Te darás cuenta que todo está enfocado a la obra nueva. La obra nueva está mejorando año a año de forma exponencial. La obra antigua está como estaba. Si queremos trabajar la sostenibilidad, hemos de pensar en cómo podemos hacer sostenibles las viviendas antiguas. En Cataluña tenemos millones de ellas, en toda España, en toda Europa. Por tanto, tendríamos que enfocarnos en cómo hacer más sostenible el parque actual de viviendas. No digo de desatender las nuevas, no, es que las nuevas ya son excelentes y la técnica y los nuevos avances ya lo van a hacer que todavía sea más excelente, ¿no? Por tanto, tú me decías, ¿cuál es el más sostenible? Aquel que es autosuficiente, aquel que no consume y que además, si no lo puede aprovechar, lo distribuye a la vecindad. Bien. Muy buena reflexión. Ahora, a la hora de construir, ¿cuáles son los vértices más importantes y los retos más difíciles? ¿En general? ¿Construir en general? Sí. ¿O bajo el concepto de la sostenibilidad? Ambos. Lo más importante es la concepción en cualquier proyecto. Vale. Y yo tengo una frase que además me repito a mí constantemente, que ¿te puedes imaginar los esfuerzos que hay económicos, de tiempo y de equipos que lo hiciéramos sobre una idea equivocada? Por tanto, lo más importante siempre en cualquier proyecto, sea del orden que sea, es el concepto. ¿Qué vamos a hacer y cómo? A partir de aquí, y fíjate que aquí necesitas un gran criterio, a partir de aquí, coger el mejor equipo que tú creas. Todos los proyectos no son iguales, ni todos los equipos son iguales. No puedes coger siempre a Messi para jugar los partidos amistosos. Tendrás siempre un equipo para hacer cualquiera de estos proyectos. Por tanto, la segunda idea es: sé lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué equipo lo voy a hacer. Y ahora tenemos que añadir a partir de aquí cuáles son los materiales que voy a utilizar. ¿Qué características técnicas tendría que ser? ¿Cómo haré la estructura? Hay quien dice, hombre, con madera. Bien, no sé, tenemos que ver si la madera también podemos dar solución al 100% de edificación, que puede añadir, podría haber edificios que en madera serían mejores, pues hagámoslos. Pero tenemos que utilizar también otras técnicas. Por tanto, a partir de aquí, ¿cómo haré mi estructura? ¿Qué cerramientos voy a hacer para que sean muy aislantes, que sean tanto en invierno como en verano? ¿Qué tipo? Yo necesito la luz. En el Mediterráneo necesitamos la luz. Y la luz se consigue con cristales. Y los cristales son más complicados de ahorro energético que no. ¿Qué tipo de cristales yo utilizaré? ¿Cómo estará estanco? ¿Qué climatización tendré? ¿Cómo aprovecharé la ventilación cruzada? Para que en el Mediterráneo ahora, en estos momentos, tenemos más refrigeración que calefacción. El cambio climático nos está alterando. Tenemos un invierno en estos momentos que pocas calefacciones hemos puesto, ¿no? Por tanto, fíjate que todo es concepto. ¿Cómo lo voy a hacer? Los materiales será a partir de lo que quiero hacer, escojo este material, escojo aquel material, como antes he escogido mi equipo. Por tanto, no te puedo dar un vademecum, una respuesta estándar para todo. Dependerá. Y la parte económica y financiera en los proyectos. Bueno, esto me lleva a otra cuestión importante en Barcelona, yo creo que también en el mundo occidental. Tenemos problemas con la vivienda social. Los precios se están encareciendo. Fíjate que el precio principal de cualquier edificación es el suelo. No tiene mucho sentido, pero en cualquier caso, en un mercado ascendente, en que hay mucha más demanda que oferta, el precio indefectiblemente sube. Y la vivienda ha ido subiendo desde los años 80 y no ha parado. Y por tanto esto nos crea un problema social que habrá que ponerle solución. No es quizá el momento para decir eso, pero sí adelantaros que nuestro colegio está preocupado por eso y que buscará alternativas y propondrá a las administraciones alternativas para resolver eso. Por tanto, tú me preguntabas, perdona que me he ido por un tema que creo que es importantísimo y que toda sociedad futura tendrá que acometer, pero tú me preguntabas otra cuestión.
La parte económica y sí, financiera en los la parte, proyectos. exacto. Fíjate que si el suelo es lo más caro, es lo primero que Sí. tienes que hacer. Como promotor, el primer pago que tú haces es el suelo. Claro. Y muchas veces más del 50% del producto terminado. Con lo cual estás encareciendo incluso financieramente porque el dinero cuesta dinero, el tiempo cuesta dinero. Y a veces pensamos, bueno, pero sistemas constructivos más rápidos pues también recortarán costes, depende. Si este es un edificio que cuando esté terminado lo podré utilizar, sí. Si lo tengo que vender y tardaré 2 años en vender, pues entonces lo que he hecho es adelantarlo. Por lo tanto, no hay una respuesta. Yo no tengo respuestas a todos los problemas. Es decir, hay que plantear el problema y ver cuál es la solución. Financieramente estuvimos una época con unos intereses bajísimos, con un dinero que prácticamente no diré que nos lo regalaban, pero nos lo ponían en el bolsillo. Y lo que sucedió es que de allí vino una burbuja, ¿no? Y esta burbuja vimos luego cómo lo pagamos. Por tanto, el dinero es una herramienta como lo es el hormigón, el acero o el cristal. No sé si me estoy explicando. El dinero por sí mismo no es nada, es una herramienta que la voy a necesitar. Perfectísimo. Es muy buena respuesta. Ahora llegamos a una parte de nuestra charla donde tenemos un par de preguntas para conocer más al señor Celestí. Empezamos con ¿cuál es su plato favorito? Mi plato favorito. Tengo muchos, pero Vale. tendría que decirte la paella, pero no te diré la paella. No. El arroz en general. Muy bien. Quizá porque voy muchas veces a Asia y veo que hay muchas formas de hacer un arroz. Si tú me das un plato con arroz, yo me lo comeré, pero además fantásticamente bien. ¿Y usted cocina bien? Me gusta cocinar, Vale. pero para cocinar necesito tiempo, necesito tranquilidad, necesito poner mi música y entonces, claro, esto no es cocinar, esto es disfrutar cocinando, que es distinto. Pero sí, me gusta cocinar, soy aficionado. Fenomenal. Y hablando de la música, ¿cuál es su artista o banda favorita? Depende del momento. ¿Vale? Depende del momento, pero si tú me dijeras hoy, por ejemplo, te diría, yo creo que Queens fue una banda irrepetible y que, como todas las cosas que tú ya no tienes, sigues manteniendo tu álbum, tu recopilatorio y lo pones. ¿Canción favorita? We are the Champions, por ejemplo, o The Show Must Go On, es impagable, ¿no? Correcto. ¿Usted toca algún instrumento? No, pero mi hijo y mi nieta sí. Muy bien. Pero yo no toco instrumentos. En la misma línea, más o menos, series de tele o películas, ¿cuáles son sus favoritas? También depende un poco del momento, pero una de las cosas que más me gustó últimamente es el cine negro nórdico. No sé, las series, por ejemplo. Hubo una serie que incluso la vi, me encantó, la estoy intentando buscar, pero en las plataformas ha desaparecido. Se llamaba El Puente. ¿Por qué me gustaba la serie? Primero por la fotografía. Los paisajes de Dinamarca, de Suecia son fantásticos en invierno. Luego por la música, una música que era como te dejaba hipnotizado. ¿Tú has oído alguna vez has visto una película sin música? Es imposible. Es la mitad de la película, la música. Y allí tú te sabes que la serie, cada capítulo, te decían que puedes omitir la entrada, ¿no? No, yo a veces la repetía, porque la música hipnótica era fantástica. Por tanto, depende. Esta sería un poco una contestación tanto extraña, pero... No, está perfecta. Es muy particular y es lo más absolutamente particular, Ani. Genial. Sí. Hablando de diseñadores, arquitectos más cerca a nuestro gremio, ¿cuáles son sus...? Yo te diría dos. Uno para mí fundamental, que fue Alvar Aalto. Cada vez que voy a Helsinki me paseo por los barrios y veo sus obras. Así como la arquitectura japonesa es toda cuadrada. Ellos quieren tenerlo todo muy controlado y el cuadrado les da mucha tranquilidad, mucha paz. Las líneas inclinadas, las curvas de Alvar Aalto son fantásticas. Por tanto, es que la arquitectura es un estado de ánimo. Esta es otra historia. La gran arquitectura, no las cajas de zapatos, que hacemos demasiadas. La gran arquitectura llega a nivel de arte. Si me dijeras en Cataluña, te diría, por ejemplo, Serto Coderch. Fueron dos maestros y dos avanzados en su momento. Hablamos de libros. ¿Qué libro le ha impactado más? Mira, te voy a decir... no sé si conoces a Haruki Murakami.
Sí, correcto. Bueno, yo con él comparto varias aficiones. Ajá. Soy maratoniano como él. Yo ya no corro maratones por edad, pero uno Bien. no deja de ser maratoniano en la vida. Como él, me gusta correr. Y por otro lado, tengo la misma edad. Y si tú me apuras, él podría ser premio Nobel y yo no soy solo la persona que estoy empezando a escribir, ¿no? Pero tiene un libro que dice, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Que me abrió precisamente porque compartíamos esta idea, lo leí, como leí otras muchas de él, y realmente te das cuenta de la relatividad. Es decir, él habla como estamos conversando tú y yo, él escribe. Haruki Murakami, te diría. Perfecto. ¿Y quién nos puede mencionar como una persona de referente? Te voy a sorprender, pero te voy a hablar de todos aquellos que me enseñaron cuando yo era muy joven. Y tengo dos encargados de obra fantásticos que para mí fueron mis hermanos, y mi referente fueron también dos arquitectos técnicos, en aquella época eran aparejadores, que me enseñaron a construir. Yo estoy en estos momentos preparando mis memorias y mis referentes fueron precisamente, tú miras, son muy humildes. No, no son humildes, son los que me abrieron el camino. Wow. Por tanto, yo me refería a ellos. Eso es admirable por su parte. Es muy humilde reconocer la influencia de los demás. Evidentemente, todos tenemos influencia. Otra cosa es que seamos conscientes de ello. La vida, la cultura es interacción. Si estuviéramos solos, ni avanzaríamos, ni aprenderíamos, ni seríamos nosotros. Nosotros somos en comparación y en relación con los demás. Por tanto, yo cuando empecé a escribir a través de este libro de Murakami, sí, empecé a escribir mis memorias. ¿De qué hablo cuando hablo de dirigir? Pues puse mi mirada al pasado, porque de hecho el futuro, las claves del futuro están en el pasado. Y entonces empecé a dar valor y a recordar todo aquello que me había influido a mí. Y curiosamente las primeras influencias fueron dos encargados y dos arquitectos técnicos. Luego ha habido muchos más, pero para mí, si tú me preguntas cuáles, ellos fueron los primeros, y lo primero siempre es lo más importante. Fenomenal. Llegamos a la última pregunta, que es un poco a lo mejor difícil. ¿Cuál es su ciudad favorita? No, es muy fácil. No es difícil, muy fácil. Para vivir, Barcelona. No te puedo decir más. Y si me dices dónde, al barrio de Gracia, donde yo nací. Pero en cualquier caso, a mí me gustaría, si fuera joven, sí, me gustaría vivir tanto en Nueva York como en Tokio. Y si tú me dijeras dónde te hubiera gustado trabajar, te hubiera dicho en Tokio. En Tokio hay una libertad, y tú me dirás, ¿cómo puede ser que haya libertad en Tokio? ¿Verdad que sí? Desde un punto de vista normativo, sí. Aquí en Barcelona o en el mundo occidental todo está normatizado. La pared tiene que tener tanto, el pasillo tiene que tener tanto, aquí tiene que haber una redonda de tanto, el nivel tiene que ser este. De hecho, la normativa es la que está decidiendo cómo será todo. De tal manera que hay sitios, hay solares donde no puedes edificar porque no cabe. Si tú te vas al barrio de Omotesando en Tokio, ¿has estado en Tokio? No. Tienes que ir. En la vida tú tienes que pasar por Tokio para darte cuenta que hay otras cosas muy distintas. Si vas al barrio de Omotesando te darás cuenta construcciones imposibles. No cumplen nada, pero son preciosas. Pues tendré que ir a Tokio pronto. Este año espero. No, ya verás tú cómo me darás la razón. Perfecto. Y para concluir nuestra charla, ¿qué última reflexión nos puede contar? Esta es una pregunta más difícil. No lo tenía preparado, no lo sé. En cualquier caso, hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de experiencia, del pasado, de qué opino yo personalmente de las cosas. A mí lo que me preocupa más sería la juventud. Es decir, el futuro pasa por la juventud. Y yo no sé hasta qué punto lo estamos haciendo bien, los que ya tenemos una cierta experiencia. Y tampoco que las nuevas tecnologías les vayan a ayudar, porque las nuevas tecnologías las tendríamos que afrontar aquellos que tenemos experiencia. Y en este sentido es más una preocupación que no tanto un consejo o decir, oye, cuidemos un poco cuál es cómo tiene la herencia que vamos a dejar a la juventud. ¿Cómo les podemos ayudar para pasarles el relevo? Muy bien. Señor Celesti Ventura, le agradezco muchísimo su tiempo y compartir esta gran trayectoria impresionante con nosotros y toda esta información tan valiosa. Al contrario, Lee, yo te agradezco muchísimo, nos has dado la oportunidad de contar aquellas cosas que yo creo y que me han servido a lo largo de la vida. Gracias a usted. A vosotros. Gracias.